cambiar el tipo de pantalla. Y buenas tardes desde Europa y buenos días desde el continente americano. Soy Farid Yazdani y bienvenidos a Orientaciones en tiempos de crisis. Un ciclo de mesas redondas donde trataremos de compartir conocimientos y generar aprendizajes que puedan transformarse en herramientas en la realidad de cada uno. Permítanme, antes de seguir explicando las dinámicas de nuestra mesa de hoy, expresar mi preocupación y solidaridad a todos los pueblos y personas oprimidas del mundo. Muchos son los que están sufriendo, sea por contextos contemporáneos, como los refugiados de conflictos armados, los emigrantes climáticos, o por los contextos históricos, como la opresión racial y económica. Y en esta ocasión quiero enviar mis saludos y solidaridad a las mujeres víctimas de algún tipo de maltrato. Nuestra historia como especie se ha escrito sobre muchos sufrimientos y es hora de que empecemos a desarrollar una conducta como la que nos describe Paula cuando afirma: el mejoramiento del mundo puede ser logrado por medio de hechos puros y hermosos, por medio de una conducta loable y correcta. Bueno, dicho lo cual, quiero agradecer a Mamen Puello por su apoyo y ayuda en la organización de este ciclo de mesas redondas y el apoyo de la plataforma Gobernanza, que es un espacio para compartir conocimientos y forjar aprendizajes. Y agradecer también a todas aquellas instituciones y personas que han inspirado y enseñado el valor y la importancia de la divulgación social. Y obviamente a mis invitados, el señor Miguel Montejo Bombín, la señora Belén Martínez Madrid y el señor Manuel Hernández Ruiz, que tan generosamente han aceptado regalarnos su tiempo y conocimiento. La mesa de hoy se titula Economía o Salud. Tiene 4 bloques de 15 minutos. Formularé una pregunta a cada uno de nuestros invitados y en el último bloque plantearé una pregunta para que la reflexionemos entre todos. Una vez concluidos los 4 bloques, daremos paso a responder a las preguntas de los participantes. Desde Madrid, buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Farid. Muchas gracias por aceptar mi invitación. También quiero aprovechar esta ocasión para agradecerte el esfuerzo y la valentía que habéis mostrado todos los del sector sanitario. Aunque todavía no he tenido la oportunidad de conocer personalmente a Miguel, tengo la esperanza de que conseguiremos forjar una relación de mutuo aprendizaje y colaborar en muchos proyectos significativos. Para que lo conozcan un poco más, debo decir que Miguel Montejo Bombín es licenciado en Medicina, máster en Administración Sanitaria, máster en Gestión y Planificación Sanitaria. Tiene a sus espaldas 20 años de experiencia como directivo de la salud y actualmente es concejal por Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid. Miguel, ante lo que hemos vivido esos últimos meses, surge la necesidad y también la obligación de conocer mejor el funcionamiento de nuestro sistema de salud y saber cuáles son sus fortalezas y retos. Cuando quieras. Muy bien. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme, muchas gracias a la plataforma Gobernanza, a ti, Farid. Espero que ese deseo se cumpla y que de verdad tengamos esa relación que yo creo que va a ser muy fructífera. Un saludo a mis compañeros ponentes, a Manuel y a Belén, y a las personas que nos estén escuchando. Y bueno, gracias por la oportunidad. He preparado una presentación que siempre ayuda un poquito a seguir
la charla. Vamos a ver que esto sepa hacerlo. Este es aquí, compartir pantalla. Creo que se está viendo. Aquí estamos. Funcionamiento del sistema de salud español. Bien, un sistema de salud, la OMS tiene una definición, un conjunto de organizaciones, instituciones, cuyo objetivo principal es mejorar la salud. Voy a ir haciendo un embudo entre lo que es la salud y la palabra sanitario. No es lo mismo. La salud es un concepto mucho más amplio que va mucho más allá de lo que son las prestaciones sanitarias, de lo que hacen los médicos, las médicas, los enfermeros, las enfermeras en los hospitales o en los centros de salud. Y digo que es un concepto mucho más amplio porque una de las primeras cosas que tenemos que mirar es que cuando hablamos de servicios de atención de salud, apenas representa el 30% de los factores que inciden en nuestro estado de salud, en los determinantes de salud que llamamos. Este es un esquema clásico de hace mucho tiempo, del año 95, que se presentó en un congreso de la OMS, donde ese 30%, lo llamativo es que representa el 93% del gasto sanitario. Y esto es un dato relevante. Hay otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta cuando hablamos de nuestro sistema de salud o sistema sanitario. Probablemente sea la medida redistributiva más importante en España después de la Ley General de Impuestos. Casi al nivel o por encima del nivel de la educación. En muchos países el acceso a la salud determina el resto de los condicionantes y de las opciones de vida. Por lo tanto, el sistema que nosotros hemos ido construyendo desde el año 86, que se aprueba la Ley General de Sanidad en España, ha contribuido firmemente a reducir una brecha de la desigualdad que se está volviendo a abrir desde hace unos años, especialmente desde la crisis del 2010. Para que veamos lo determinante que puede llegar a ser no solamente lo no sanitario, sino la salud, aquí presento una diapositiva con la diferencia de esperanza de vida relacionada con los distritos de Madrid, por renta per cápita. Puede parecer que una diferencia de apenas 3 años entre Puente de Vallecas y Retiro es poco, pero en realidad estos son estadísticas donde lo que quiere decir es que una persona que nace en Usera o en Villaverde puede llegar a tener 10 años menos de esperanza de vida que una persona que nace en Retiro o en el barrio de Salamanca, independientemente de que ambas personas tengan el mismo acceso a un centro hospitalario de primer nivel, como en un caso puede ser el Hospital de la Princesa o el Gregorio Marañón, y en otro caso puede ser el Hospital 12 de Octubre. Así que vamos a ir descendiendo en esto de lo sanitario y lo no sanitario. Lo no sanitario, que es ese 70%, es la alimentación, la educación, el trabajo, la salubridad, la vivienda, la familia, y que se determina por múltiples tipos de políticas. En lo sanitario, lo primero que nos viene a la cabeza es la prestación de servicio sanitario, la atención médica, la diagnóstica, la terapéutica, la rehabilitadora, y es una acción individual. Hay un segundo nivel que sería la medicina preventiva, la epidemiología, la calidad asistencial, la seguridad clínica, son servicios que están dentro de los hospitales y que tratan de identificar a grupos de población que son especialmente vulnerables a un riesgo concreto. Y es nuevamente individual. Y finalmente está la salud pública, que no es lo contrario de la salud privada, como dijo un consejero de la Comunidad de Madrid justo antes de suspender la Dirección General de Salud Pública en el año 2008. La salud pública, es la protección de la población en general, minimizando los riesgos que amenazan la salud.
Y tiene que ver con la salubridad, tiene que ver con la veterinaria, que estoy yo muy interesado en la charla que nos va a dar Belén. Es una de las competencias que tenemos los ayuntamientos y, a diferencia de las anteriores, es poblacional. Ahora, cuando hablamos de sistemas de salud, tengamos un marco claro de que hay clásicamente cuatro modelos. Un modelo que se llama de Servicio Nacional de Salud, clásicamente se llama Beveridge, porque lo inventaron los ingleses, que es el nuestro, es el de España, que es financiación pública a través de impuestos generales. En España, además, estos impuestos generales, el Estado recauda esos impuestos y se los entrega a las comunidades autónomas de manera no finalista. Cada comunidad autónoma dedica lo que bien le parece a sanidad. La provisión es pública, puede haber distintos modelos de gestión, pero los hospitales son públicos, y los centros de salud, y la cobertura es universal. Todos estos elementos, si alguno recuerda cómo va la prensa, pues veremos que han sido puestos en cuestionamiento por algunos de los partidos más conservadores. El segundo modelo es el modelo de seguros sociales, Bismarck, que es el modelo alemán. Financiación pública a través de cotizaciones de los trabajadores y empresarios deducidas de sus rentas del trabajo. Esta confusión que tenemos cuando hablamos de la seguridad social viene de antaño, porque en España, hasta la creación del Sistema Nacional de Salud en el año 86, teníamos un sistema, digamos, de seguridad social que es parecido a esto, donde la provisión unas veces es pública, otras veces es privada, y la cobertura alcanza a la población trabajadora y a sus familias. En países como Alemania, donde el paro es estructural, puede considerarse universal, pero no lo es. El tercero es el mercado libre, el mercado sanitario libre, como lo es en Estados Unidos, donde la financiación llega de un pago directo, en general por medio de compañías de seguros, a los prestadores sanitarios, y el Estado se limita a establecer las licencias profesionales o las condiciones de salubridad básicas, y la utilización de estos servicios se basa exclusivamente en la ley de oferta y demanda. Y por último está la ausencia de modelo, que es lo que tienen en los países del tercer mundo, donde tienen tan pocos recursos que no llegan a alcanzar ninguno de los modelos anteriores. Una de las cosas que tenemos que tener en principio claras es que el modelo que decíamos de libre mercado, el de Estados Unidos, es, contra lo que nos cuentan, mucho más caro. Esta es una estadística de 2015. En este momento en Estados Unidos están en un gasto aproximado del 16,9% del Producto Interior Bruto de los Estados Unidos se dedica a sanidad. Y la mitad de ese presupuesto es gasto privado puro. En España en este momento estamos en el 8,9%, siendo el público aproximadamente el 6%. Y los países de nuestro entorno en Europa gastan aproximadamente 3 o 4 puntos más. Así que en España tenemos un sistema organizativo Beveridge, Sistema Nacional de Salud, financiación pública, cobertura universal, prestación pública, que se compone por el conjunto de servicios de salud de las comunidades autónomas, convenientemente, deseablemente, coordinados. Esto es lo que llamamos el Servicio Madrileño de Salud, el Servicio Andaluz de Salud. Son entidades, además, separadas, digamos, de lo que es las consejerías de sanidad. Son probablemente las empresas más grandes de las comunidades autónomas. En Madrid es una organización de 8.000 millones de presupuesto y casi 70.000 trabajadores. Tiene 2 niveles asistenciales. Esto va a ser muy importante en las cosas que voy a decir a partir de ahora, donde está la atención primaria y la atención especializada. Y el papel del Estado es la de la dirección en lo básico, y se procura meter lo menos posible, y de coordinación general de los servicios sanitarios, porque los servicios sanitarios son competencia de las comunidades autónomas. Nuestro sistema es eficaz, es un sistema con una altísima calidad profesional, pero también con grandes diferencias y con grandes retos. Esto sería un mapa básico de competencias
La Administración del Estado tiene la política del medicamento, la sanidad exterior, el INGESA, que son las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Las comunidades autónomas, sin embargo, gestionan la salud pública y la gestión de servicios de salud. Y, por supuesto, la planificación sanitaria. Ha habido un debate fuerte durante toda la pandemia respecto de quién tenía las competencias. Las competencias siempre estuvieron en las comunidades autónomas. Las corporaciones locales tenemos competencias en salubridad y en la colaboración en la gestión de servicios públicos. Madrid, concretamente, tiene un organismo autónomo que se llama Madrid Salud, que se dedica a la medicina comunitaria, a la prevención y promoción de la salud. Grandes retos. Esto es clásico. Esto es lo que se enseña en todas las escuelas de sanidad. ¿Pero son todos válidos? El envejecimiento de la población, el patrón epidemiológico, desde luego que parecen serlo, hacia enfermedades crónicas y degenerativas. El incremento exponencial de recursos. Bueno, ahora digamos que la curva yo creo que no va subiendo tan deprisa. En hospitales, en actos médicos, en pruebas diagnósticas. La incorporación de tecnologías de manera equitativa sigue siendo un problema. Es decir, una persona que viva en Badajoz tiene una cierta dificultad para acceder a la misma tecnología que vive una persona que vive en la Puerta de la Paz, pero puede acceder. Las expectativas de la población. Esta es una de las partes más importantes de la sanidad, en cuanto a la mejora de su salud mediante la utilización de servicios sanitarios cada vez más complejos. La población en general de sanidad no sabemos nada y vivimos en gran parte en un prejuicio. Y es verdad que las técnicas modernas de organización pueden ayudar a mejorar determinadas rigideces que tiene la función pública, porque como decíamos, la prestación es pública y al final son unidades administrativas iguales que un ministerio. Las recetas ante los retos clásicos, ¿cuáles han sido? Atraer mecanismos de carácter empresarial para hacer los sistemas más eficientes, generar competencias internas para crear mecanismos de mercado de oferta y demanda interno. ¿Pero qué dice la evidencia sobre esto? Que en realidad no es así. No, el sistema funciona mejor cuando es un verdadero sistema que coopera entre sí. ¿Que tiene problemas porque trabajas con funcionarios? Sí, pero también tiene sus ventajas. A veces nos obsesionamos desde un punto de vista ideológico con cómo hacer funcionar las cosas, cuando en realidad nosotros hemos tenido un buen sistema que ha ido perdiendo fuelle y ahora explicaré por qué. Somos muy eficientes, somos el tercer sistema más eficiente del mundo. ¿Pero a costa de qué? De que 1 de cada 6 euros invertidos en sanidad se ha perdido desde la crisis de 2010. Hemos reducido un 0,5 el PIB respecto del Producto Interior Bruto en inversión sanitaria. 1 de cada 3 profesionales son precarios, no tienen un puesto fijo. No se renuevan las plantillas, hay unas listas de espera desmadradas y todo esto obedece a una voluntad política de determinadas comunidades autónomas, como por ejemplo la mía de Madrid, en montar un modelo mixto, un sistema nacional de salud apoyado en un sistema de mercado libre concertado. Esto produce una enorme brecha de la desigualdad que tiene que ver con lo que decía al principio. La sanidad, tal y como la hemos conocido hasta ahora, es el sistema redistributivo más importante después de la Ley General de Impuestos. Sin sanidad condenaríamos a la pobreza a más de un 15% de la población. Aquí unas cifras, no me voy a enredar mucho con las cifras, pero sí que por lo menos veamos cómo ese 6% desde 2014 se ha ido manteniendo respecto del PIB y cómo Madrid concretamente gasta un 3,8, 3,9, 3,6% en 2018. Eso es una decisión de la Comunidad Autónoma de Madrid. Es decir, a cambio de reducir impuestos, ellos reducen la inversión en sanidad. Y en realidad lo que tenemos son nuevos, que son viejos, retos en relación a la sanidad y que ahora hemos vivido en primera persona todos y cada uno de nosotros en un evento
que no ocurría desde hacía 100 años, que es una pandemia global, que tiene de positivo, que es volver a recordar que la naturaleza es más grande que nosotros, que la ciencia todavía no ha alcanzado a doblegar a la naturaleza y que probablemente no lo haga nunca. Y esa arrogancia humana que a veces tenemos, debemos tenerla muy presente, sobre todo cuando nos enfrentamos a la sanidad. Estos retos estaban descritos en un informe que hizo el ministro Fernando Abril en 1991 y sigue siendo básicamente los mismos. El desarrollo de la salud pública. Hay una ley desde 2011 que está sin desarrollar, con estructuras francamente exiguas. El Ministerio de Sanidad es una estructura muy pequeña que apenas tiene margen operativo, nada más que de coordinación del sistema, que está al albur de las pandemias, del cambio climático y de todos estos fenómenos de la contaminación y que vamos a necesitar inversión en salud pública. De la medicina preventiva, que está demasiado centrada en lo hospitalario. De la atención primaria, probablemente el elemento más dañado de la crisis y uno de los elementos clave en por qué España ha respondido de la manera que lo ha hecho a la pandemia, con fuertes recortes y una incomprensión total de su papel, y es poco atractiva incluso profesionalmente, lo cual empieza a ser un drama. Los proveedores estratégicos, esto es una novedad también en el mundo empresarial. Las empresas han llegado a la conclusión tras la pandemia de que tanta eficiencia no les produce determinados riesgos como está pasando ahora. Es necesario tener un desarrollo en un país desarrollado como España de I+D+I, de vacunas, de una capacidad industrial para no tener que depender de los mercados internacionales cuando tenemos un problema como el que hemos tenido. Y al final hay una correlación presupuestaria. En España gastamos una media de 1.617 euros por persona año en sanidad, con una horquilla muy variable, entre los 1.710 euros del País Vasco y los 1.200 de Andalucía y Madrid. Hay 9 países europeos que gastan más de 3.000 euros por persona año. Luego nos preguntamos, ¿y por qué a Alemania les ha ido mejor? Porque tienen una mejor sanidad. En España tuvimos una autocomplacencia respecto del sistema sanitario cuando nos enfrentamos a la pandemia. Los profesionales están profundamente insatisfechos, mala contratación y es un sistema basado en salarios bajos. Esto siempre es controvertido, pero es muy cierto que el sistema español es tan eficiente precisamente por la contención en recursos humanos. Y a la vez hay un calentamiento, digamos, ideológico, político y mediático de los pacientes, generando expectativas poco fundadas. Y ahí es donde tenemos que incidir. Mejorar el presupuesto, mejorar el trato a nuestros profesionales y reenfocar la atención con los pacientes en dirección a la atención primaria. Unos datos básicos. En gasto per cápita en persona en atención primaria, frente a los 192 euros que gasta Extremadura, por la dimensión territorial, el esparcimiento territorial que tiene, en Madrid estamos gastando 107. Esto tiene mucho que ver con lo que ha pasado en la pandemia. El gasto per cápita en salud pública, nuevamente, en Madrid estamos en un coeficiente de 3. Y en Cantabria están en 28. Esto también tiene que ver con la pandemia. Perdón. ¿Economía o salud? Bueno, la pregunta es ¿la economía de quién? Porque si es la economía de los que hacen hospitales, es mejor el hospital, que cuesta entre 120 y 400 millones de euros construirlo. Y entre 2.000 y 8.000 personas que trabajan en un centro hospitalario. Pero claro, si es la economía de la ciudadanía y del contribuyente, pues a lo mejor es mejor hacer un centro de salud que vale entre 2 y 4 millones de euros, trabajan 50 personas y el coste de atender a un paciente es 10 veces menor que el de las urgencias hospitalarias.
Y termino con esta foto, el tsunami de la pandemia, que yo creo que refleja muy bien la idea que quería transmitir de la importancia y de reforzar nuestros sistemas de salud pública y de atención primaria. La pandemia se ha parecido a un tsunami, donde las boyas que debieran estar en el mar, señalándonos que venía una ola de 40 metros de alto a tragarnos a todos, no estaban puestas. Eso fue lo que pasó. Se nos escapó. No nos dimos cuenta. Y no nos dimos cuenta porque nadie estaba mirando, porque no había recursos para que eso fuese así. No le demos muchas más vueltas. No tenemos el mejor sistema sanitario del mundo, pero podría serlo, porque tenemos los profesionales y tenemos la tecnología, pero no está debidamente coordinado. Al final, donde sonaron las alarmas fue en las unidades de cuidados intensivos. El día 6 de marzo teníamos 6 pacientes. Teníamos 2 pacientes en Madrid ingresados con COVID y el día 9 de marzo eran 52. El día 11 de marzo fueron 102. Es decir, ya para aquel entonces llegábamos 15 días tarde. Y termino con esto. Hay que volver a ser un sistema de atención primaria, salud pública y atención especializada y abandonar la idea de la cadena de montaje. Madrid instauró la idea de la cadena de montaje de la Ford. Todo es un sistema donde se trata de hacer muchas artroscopias de rodilla, muchas cataratas, muchas resonancias magnéticas y un hospital de emergencias en Valdebebas que vale 50 millones de euros en lugar de hacer un centro de salud. Y yo creo que esas son las grandes reflexiones que quería dejar en esta charla y os lo agradezco mucho. Gracias, Miguel. Francamente ha sido magnífica tu exposición y muy lúcida, ¿no? Nos trae un poco a la vista pues, lo que tenemos entre todos, ¿no? Pues la verdad que muchísimas gracias. Recuerdo a nuestros espectadores de que vayan enviando sus preguntas y al final de los 4 bloques pues miraremos las preguntas que hayan enviado y agruparemos las preguntas para poder responderlas. Quiero dar paso a otra invitada. En esta ocasión, desde Madrid. Buenas tardes, Belén. Buenas tardes. Gracias por aceptar mi invitación. Aunque personalmente solo nos hemos visto una vez, estoy seguro de que compartiremos muchos valores y ganas de colaborar en proyectos comunes. También quiero darte la enhorabuena porque Belén desde hace 8 meses ha iniciado una nueva etapa en su vida y una etapa muy hermosa de ser madre. Y francamente es una de las grandes escuelas de aprendizaje. Para que conozcan un poco más, debo decir que Belén Martínez Madrid es profesora de veterinaria en la Complutense, donde imparte las materias de reproducción animal y veterinaria y medio ambiente, investigadora en reproducción y conservación de especies y razas en peligro de extinción, involucrada en movimientos sociales ligados al ecologismo social y en particular a la soberanía alimentaria. Participó en la creación de la Iniciativa por la Soberanía Alimentaria en Madrid, allá por 2009, que luego se transformó en Madrid Agroecológico, así como en la fundación de la Red de Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid en 2011. Dentro de la Complutense coordina con otros compañeros la Huerta Aula Comunitaria de Agroecología Cantarranas, que forma parte de la red Universidades Cultivadas y lleva organizando desde el 2007 en la Complutense formación gratuitas con reconocimiento de créditos y cursos de formación continua sobre soberanía alimentaria, agroecología y educación ecosocial. Belén,
Como activista he leído, oído y participado en diferentes presentaciones y foros sobre los posibles peligros para la salud, no solamente por la calidad de los productos cárnicos, sino también por la forma en que se crían esos animales. Como experta, ¿en qué medida son ciertas estas afirmaciones? Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecerte, Farid, el haberme invitado a esta mesa redonda. Gracias también por organizar todo este ciclo de conferencias pues para reflexionar sobre la salud y nuestro modelo económico. También agradecer al resto de ponentes el compartir esta tarde. Y bueno, por no dilatar más, un poco en contestación a tu pregunta refleja un poco dos de las miradas sobre cómo nos relacionamos con la alimentación en general y con los productos de origen animal en particular, ¿no? La primera parte, esa calidad de productos cárnicos, refleja, bueno, yo creo que la mirada de la mayor parte de la población, que es una relación sin historia, ¿no? Sin contexto, algo que aparece en nuestro plato, de lo que estamos desligados, ¿no? No sabemos ni de dónde viene, cómo se produjo, quién lo produjo, qué repercusiones tuvo para el planeta, para nuestra salud, para la de los animales. Solo le pedimos a ese producto, que dejó de ser algo vivo y pasó a ser un producto, unas prestaciones, ¿no? Unas propiedades nutricionales. Mientras que la siguiente pregunta, ¿no? ¿De qué forma se crían esos animales? Ya aterriza un poco más al cómo y cómo ese cómo nos afecta, ¿vale? Todavía seguimos un poco la mayor parte de ciudadanos y de ciudadanas con esa mirada antropocéntrica, ¿no? ¿Cómo me afecta a mi salud? Voy a intentar a lo largo de la charla un poco abrir el zoom y ir pelando las diferentes capas, ¿no? que conlleva tanto en salud como en economía el modelo agroalimentario industrializado global en esos tres ámbitos, ¿no? Humanos, animales y planeta o ecosistemas, ¿no? Y partiré un poco del concepto de One Health, una salud, que acuñó la FAO, la OMS y la OIE, las organizaciones de Naciones Unidas que trabajan, la FAO por la agricultura y la alimentación, la OMS por la Organización Mundial de la Salud y la OIE, menos conocida quizá, la Salud Mundial, la Organización de la Salud Mundial de Salud Animal. Cuando hablan de One Health, lo hacen desde el reconocimiento de que hay una susceptibilidad compartida entre humanos, animales y ecosistemas. Reconocen que hay unos vínculos entre estos tres elementos en el abordaje de los sistemas de salud. Lo que ello implica tenerlo en cuenta a la hora de implementar programas, políticas, legislación e investigación, de trabajar con los diferentes sectores implicados, trabajando desde esa mirada para lograr mejores resultados en salud pública. Vamos mejorando el enfoque, ya no nos vemos en una burbuja aislada, los humanos entendemos que hay unas relaciones entre nosotros y el resto del planeta, pero todavía seguimos desde esa mirada antropocéntrica de nuestra salud, ¿no? Es verdad que el concepto de One Health que plantean estas tres organizaciones lo centran principalmente en las enfermedades emergentes infecciosas zoonóticas, es decir, aquellas que afectan a humanos y animales, y en muchísima menor medida y de manera mucho más periférica, que luego intentaré ahondar, en cómo el sistema agroalimentario no solo está implicado en ese auge o aumento de enfermedades emergentes zoonóticas, como, bueno, pues el COVID, pero muchas otras más, ¿no? Sino también esas otras enfermedades nuevas derivadas de un modelo de hábitos de dieta y de vida no saludables, como serían las enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, relacionadas con la obesidad, ¿no? Por lo tanto, como decía, ese One Health empieza a tener en cuenta esos tres elementos, humanos, animales y ecosistemas. Se empieza, por lo tanto, a alinear con el discurso ecologista de que somos seres ecodependientes e interdependientes. Desde esa comprensión
¿no? Planteada desde el ecofeminismo, de que somos cuerpos vulnerables, ¿no? Que nos cuesta entender porque consideramos que hemos dominado, ¿no? Que somos dominadores, que por eso quizá, ¿no? Pues esta pandemia y esta crisis sanitaria nos ha descolocado tanto, ¿no? Porque nosotros que dominábamos todo y que controlábamos todo, pues de repente hemos visto que no dejamos de ser cuerpos vulnerables, ¿no? Entonces, la reflexión es que no podemos pretender mantener un modelo económico que es ecocida, lo iré desgranando así a pinceladas. Un modelo económico ecocida, un modelo de producción agroalimentaria ecocida, en el que todo lo que destruye al planeta hace subir al PIB, sistemáticamente todo lo que destruye sube el PIB, desde esa mirada antropocéntrica y androcéntrica, en particular afecta a animales domésticos y silvestres, y no pretender salir mal parados de esa ecuación, ¿no? Todavía no hay, por lo tanto, un convencimiento de esa necesidad de empatía, ¿no? Desde un punto de vista moral y ético, del cuidado de todos esos elementos para un equilibrio de salud de todos los tres elementos, y cómo esa salud de los tres elementos, la de las personas, los animales y el planeta, se interrelaciona, ¿no? Seguimos otorgándonos el derecho a ocuparlo todo, a dominarlo todo y a explotarlo todo. Todo el planeta, todos los recursos de seres vivos o inanimados están a nuestro servicio. Y por eso nuestras estrategias de salud pasan por una estrategia bélica, de lucha, de dominación, y no una estrategia de armonía, de mantener el equilibrio sanitario, de respeto, ¿no? a los equilibrios. Entonces, bueno, rápidamente voy a dar unas pinceladas de cómo este modelo de producción agroalimentaria industrial, y en particular, primero porque es el tema de la charla, pero sobre todo porque es el que mayor impacto tiene, el modelo de la ganadería industrial, afecta a la salud humana, afecta a la salud animal y afecta a la salud planetaria. Y iremos viendo además que hay muchos feedbacks, ¿vale? No me podré detener porque las interrelaciones son enormes y tengo 15 minutos, pero constantemente se están interrelacionando los impactos. Antes de empezar, quiero lanzar unas pequeñas cifras, porque no es lo mismo 4 que 40 y estamos tan desligados de lo que es la realidad, de lo que es la situación de crisis ecológica actual, que tenemos una mirada muy distorsionada de lo que es nuestro consumo animal y toda la explotación que ello conlleva, ¿no? En España somos casi 47 millones de habitantes y os quería lanzar una pregunta. Si nos preguntamos cuál es la tendencia en producción y consumo cárnico que hemos tenido en los últimos años, ¿qué contestaríais, no? Si el consumo ha aumentado o el consumo ha disminuido. Justo hace un rato que estaba comiendo con mis padres y unos amigos, ha salido este tema en la mesa, no sale mucho. Si lo preguntamos en una mesa cuando comemos, todo el mundo os dirá y todo el mundo diremos que comemos menos carne que comíamos. No, yo casi no como, ¿no? Sin embargo, según datos del Magrama, el consumo semanal medio por habitante en España, es decir, cada semana de media, y en las medias también estamos los que no comemos nada de carne, ¿no? Es nada más y nada menos que de 1,8 kg de carne semanal por persona en España. Eso supone, cuando la recomendación es de 500 gramos semanales, eso supone un exceso del 477%. Si nos vamos a carne roja y procesados, los excesos se disparan. Estamos en un consumo de 1.200 gramos de carne roja y de 420 gramos de carne procesada, que supone un exceso de más del 700% de consumo. Y recordemos ya como primer impacto que la Organización Mundial de la Salud en 2005 señaló a la carne procesada como cancerígena, ¿no? Como causante, como uno de los drivers o de factores, sobre todo en el cáncer colorectal. Por situar y por aterrizar, porque siempre nos parece que las cosas están fuera, ¿no? Que
sobre todo porque la producción cárnica no la vemos, ¿no? Nosotros ahora si nos estamos moviendo estas semanas por toda España, ¿dónde están los animales en España? No los vemos, vamos por ahí, como mucho vemos alguna vaca, ¿no? Bueno, el epicentro de la producción cárnica mundial se sitúa en China, Unión Europea, Estados Unidos y Brasil. Pero dentro de la Unión Europea, España es la gran potencia productora. Estamos hablando que España es el tercer país mundial en producción y el tercer país mundial en exportación de carne de cerdo, solo por detrás de China y de Estados Unidos. España, que es un país chiquitito, tercer productor y tercer exportador de carne de cerdo. Y de nuevo quiero lanzar una segunda pregunta emulando a Jorge Richman, ¿no? Si nos preguntáramos de todos los mamíferos terrestres, contando humanos, animales silvestres, ganado, es decir, los animales domésticos que nos comemos y mascotas, los animales domésticos que tenemos en nuestro hogar, ¿qué porcentaje pensáis que suponen los mamíferos silvestres, ¿no? En biomasa, en términos de biomasa, de peso? Bueno, como no puedo interaccionar con la audiencia, pero normalmente cuando se hace esta pregunta nos dice Jorge Richman que la gente suele decir que un 50%, un 70%, un 80% son los animales, la biomasa de los animales silvestres. Bueno, pues es tan distorsionado nuestro conocimiento de la crisis ecológica actual que no llega a un 3% la biomasa de mamíferos silvestres. Mientras que el 97% somos los humanos y los animales que criamos, tanto ganado como mascotas. Y dentro de ellos, el 66% es el ganado que nos comemos. Es decir, que lo estamos acaparando todo. La vida silvestre no tiene espacio. No tiene espacio porque todo el espacio, todos los hábitats que ocupaba la vida silvestre tienen que ser deforestados para producir monocultivos, agricultura intensiva, para producir monocultivos para el pienso que engordará a toda esa censo ganadero hipertrofiado que tenemos en el planeta. De nuevo según datos del Magrama, ahora en vez de irnos a kilos, a consumo de carne por semana en España, nos vamos a sacrificio anual en España, datos del Magrama, para 47 millones de personas, sacrificamos 884 millones de animales en España al año. Y la tendencia es creciente. De 2015 a 2019, en solo 4 o 5 años, hemos aumentado todos los sacrificios de bovino, de ovino, de caprino, de porcino y de ave. Solo ha bajado un poco el equino y el de los conejos, que es un sacrificio residual, no llega ni al millón en cada animal, son miles. Por poner un ejemplo, el porcino ha pasado de 45,8 millones de animales sacrificados en 2015 a 52,9 millones de animales en 2019. Muchos más de un cerdo por habitante y año que sacrificamos en España. Yendo rápidamente, por no extenderme mucho, a cuáles son los impactos en cada uno de estos 3 elementos, humanos, planeta y animales. Ya los había un poco enunciado. En el caso de la salud humana, tendríamos 2 grandes bloques. Por una parte, esas nuevas enfermedades relacionadas con los hábitos alimentarios y de vida no saludable, que serían, la OMS dice que la alimentación es la primera causa de problemas de salud pública a nivel mundial, poniendo paréntesis a excepción de esta situación del COVID, por supuesto, esto es una afirmación previa al COVID. Y en un estudio reciente del Lancet habla que en nuestro país las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el cáncer, principalmente el colon rectal, todos aquellos ligados a la obesidad, yo añadiría además todos los cánceres hormonodependientes ligados a los disruptores endocrinos, que también tienen mucho que ver con la agricultura y la ganadería intensiva, les suponen en España un 21% de muertes evitables y un 20% del presupuesto de sanidad pública en España, solo por un modelo que aumenta los 3 grandes tóxicos alimentarios, que son la grasa, la sal y el azúcar, con un 60% de población española con sobrepeso y un 20% de población española con obesidad, con una alta tendencia en la población infantil. Y en segundo término, lo que más escuchamos seguramente en estos últimos tiempos, esas enfermedades infecciosas zoonóticas, que es donde más hincapié dije que hacía la OMS, la FAO y la OIE cuando habla del enfoque de One Health, de una salud.
Cerca del 60% de las enfermedades infecciosas emergentes recientes en humanos surgen del animal, es decir, pasan del animal al humano, y de ellas el 72% tienen un origen en las especies silvestres. ¿Qué ocurre? Yo no soy una experta en este tema, en el tema de las enfermedades emergentes zoonóticas, pero tiene mucho que ver con los desequilibrios ecosistémicos. Estamos hablando de destrucción de hábitats y de aumento del censo de la ganadería industrial. Eso hace que sea mucho más fácil que en cualquier otra época planetaria que las especies silvestres y el ganado estén en contacto, porque las silvestres pierden su hábitat y el ganado lo ocupa cerca de esas especies. Por lo tanto, eso, el contacto más unas condiciones de salud del ganado intensivo hacinado, que veremos más adelante, es un caldo de cultivo que unido a un comercio mundial exacerbado genera una transmisión muy rápida de las enfermedades infecciosas, como hemos visto en el caso del COVID. En los impactos de este sistema agroalimentario y de la ganadería intensiva en el planeta o en los ecosistemas, en una situación de gran aceleración de la producción, de una gran aceleración de la producción y del consumo energético, yo hablaría rápidamente de dos grandes impactos. Un impacto sobre la biodiversidad planetaria y un impacto sobre el cambio climático. Aunque el cambio climático es el que tiene más protagonismo en el discurso oficial y la biodiversidad ha perdido mucho protagonismo, creo que es importante hacer una reflexión. Cualquier sistema, incluido nuestro cuerpo como sistema, cuanto más biodiverso sea, más resiliente es y más fuerte tiene su salud, ¿no? Por ejemplo, cuanta más rica sea nuestra biota, menos nichos hay libres para que cualquier bacteria o cualquier patógeno pueda colonizarnos. Por lo tanto, hay una clara relación entre biodiversidad y salud o entre falta de biodiversidad y falta de salud de los sistemas, ¿no? El modelo de ganadería intensiva es un modelo que requiere, como hemos visto, cambios de usos del suelo, es decir, deforestar, erosionar el suelo, como gran ejemplo la Amazonía, para ocupar ese suelo para producir el pienso para alimentar a todo ese ganado, principalmente soja, maíz y cereales. Esos cambios en los usos del suelo nos van a generar una pérdida de biodiversidad porque los animales silvestres no tienen hábitat y, por lo tanto, desaparecen. Estamos hablando de que estamos ya en la sexta extinción masiva, que el 80% de la biomasa de los insectos en las últimas décadas ha desaparecido, como ejemplo, pero es que además la agricultura intensiva y la ganadería intensiva se basa, para mantener esa salud, se basa en el uso de biocidas, de antibióticos, antiparasitarios, antifúngicos, insecticidas, pesticidas, que de nuevo matan la biodiversidad, chiquita y grande. Y por otra parte, esos cambios de uso del suelo reducen la captación de CO2, por lo tanto, aumentan las gases de efecto invernadero en un modelo de agricultura intensiva hiperdependiente de los combustibles fósiles, tanto en fertilizantes, en tracción, en regadío, en pesticidas y en comercio internacional, que de nuevo aumentan los gases de efecto invernadero, ¿vale? De nuevo todo esto se está retroalimentando y de nuevo nosotros enfocamos a todo este problema una mirada bélica, una mirada de buscamos la esterilidad, buscamos vivir en una burbuja, no nos reconocemos como parte de la naturaleza, no nos reconocemos como animales y pensamos que a nosotros todos esos biocidas, toda esa falta de biodiversidad no nos va a afectar. Y si tenemos en cuenta la definición de esterilidad, por una parte es la ausencia de microorganismos, pero también es la incapacidad de procreación. Por lo tanto, estamos yendo hacia un modelo incompatible con la vida. Y finalmente, ¿cómo voy de tiempo? ¿Bien? Vale. Hacer un inciso en que este modelo de producción animal tiene una gran huella climática, ¿vale? Una gran huella energética. Las 20 principales empresas de carne y de lácteos emiten más gases de efecto invernadero que Alemania, por ejemplo. Y en el caso concreto de España, el sector industrial que mayor consumo de energía tiene es el de la industria agroalimentaria, cuando siempre pensaríamos, ¿no? Pues que es el transporte, que es... nunca relacionamos la alimentación con el consumo energético. Interesante tener en cuenta en este sentido y en España en particular las puertas giratorias, ¿no? La anterior ministra de Agricultura, Tejerina,
en puertas giratorias fue una de las directivas de Fertiberia, que es la gran multinacional española de pesticidas, ¿no? De fitosanitarios. O Cañete, comisario de Medio Ambiente, con mucha relación con el sector energético. En España, además, ya no solo en la energía como tal, como combustible fósil, recordemos que el combustible fósil no solo se usa en lo que solemos pensar, en mover maquinaria o en el transporte, sino en la agricultura es la fuente de todos los fitosanitarios, todos los fertilizantes y todos los pesticidas. España es el primer país en Europa en consumo de agrotóxicos, con 75 millones de toneladas de pesticidas al año. Además de ser España y Europa muy dependiente de la importación de grano, como hemos dicho, de soja, de maíz y cereal. Un 75% del alimento importado en Europa su origen es alimentar animales, es para pienso de animales. Y de ese 75% de alimento importado en Europa, el 90% es soja, que España es de las que más consume porque tiene más censo ganadero. Y toda esa soja, de nuevo, está interrelacionada con la deforestación del Amazonas, ¿vale? O sea, como que de nuevo vemos todas esas. Tenemos, por tanto, una hipertrofia del censo ganadero mundial y, en concreto, el estatal en España. Así, rápidas pinceladas, pasamos al impacto en la salud de los animales. Bueno, claramente, un gran impacto en las especies silvestres y en las razas autóctonas de ganado, porque directamente se están extinguiendo, ¿no? Una extinción de especies silvestres, una extinción de razas autóctonas, que supone una reducción de nuevo de biodiversidad. Siempre pensamos en las especies silvestres y nos olvidamos de las razas autóctonas. Las razas autóctonas de ganado son aquellas que no están tan seleccionadas para la producción, pero a lo largo de los años y de la interrelación con los humanos en modelos productivos locales son mucho más resilientes, tienen más genes de resistencia a las condiciones del lugar. Sin embargo, nuestra ganadería intensiva está basada en una genética de alta producción muy poco resistente, es decir, muy pocas razas, con muy poca variabilidad genética, con unas condiciones ambientales estresantes de hacinamiento que les impiden expresar su comportamiento natural, que es la base de la salud psíquica, y con una exigencia productiva a engordar rápidamente o a producir muchos litros de leche al año. Sin respetar su sistema alimentario, por ejemplo, a los rumiantes se les alimenta como monogástricos, lo que genera acidosis metabólica constante y una salud completamente empobrecida. Todo eso es un cóctel que reduce su sistema inmune, que aumenta el estrés y, por lo tanto, desequilibra hacia la enfermedad, el equilibrio enfermedad-salud. ¿Cómo solucionamos eso? ¿Cómo hacemos que los animales no se nos mueran? Con biocidas, con antibióticos. Y aquí, de nuevo, el impacto sobre la salud humana de resistencia a antibióticos, causada en gran medida por el uso de antibióticos masivo en la producción ganadera, de la que España es uno de los grandes consumidores. Esto no lo sabe casi nadie, pero las muertes por resistencia a antibióticos en España superan a las muertes por accidentes de tráfico. Tenemos, y ya pasando ya las últimas pinceladas de la parte económica, por lo tanto, tenemos un modelo integrado vertical, que su gran ejemplo es las macrogranjas, que seguro que hemos oído hablar mucho, ¿no? Pues por las plataformas de no a la ganadería industrial. Es un modelo integrado vertical de producción animal que ha perdido de 2003 a 2013 un 13,4% de las explotaciones. Cada vez tenemos menos explotaciones, cada vez más grandes. Por ejemplo, en Huesca, este año cada día hay 1.000 cerdos más en el censo. O sea, Huesca tiene que asumir 1.000 cerdos más por día. Y asumir todas las externalidades del impacto de 1.000 cerdos más por día. El sistema de integración lo que hace es que una empresa, una multinacional, controla todo. Controla los recursos de producción, genética animal, pienso, controla el precio de salida de leche o de carne, y el ganadero deja de ser ganadero y básicamente se le paga por un servicio que es cebar al animal en tanto tiempo o conseguir tantos litros de leche. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede mantener este sistema tan insostenible que solo genera, hemos visto, enfermedades animales, enfermedades humanas y enfermedades planetarias, cuando realmente lo que más conocemos, ¿no? En el caso de las macrogranjas es el impacto en lo local, ¿no? El impacto por los olores, por el consumo de agua, por la contaminación de acuíferos,
En España estamos produciendo 4,5 veces más de lo que comemos. En porcino podríamos alimentar a 211.000 millones de personas. Tenemos la carne metida en 80.000 granjas concentradas en 8 provincias solo. La mitad de ellas están en Aragón y Cataluña. En Cataluña tenemos un 40% de acuíferos contaminados por purines. Por lo tanto, tenemos una industria cárnica, un monopolio, un oligopolio cárnico que no paga esas externalidades, ¿vale? No paga todos los gastos en salud pública y en contaminación ambiental. Bueno, pues todo esto se explica por la PAC. La PAC supone más de 50.000 millones de euros, es el 40% del presupuesto anual europeo y está volcada a la promoción de la agricultura y la ganadería industrial, kilométrica, intensiva y de engorde de la producción de la industria cárnica. ¿Cómo lo hace? A través del abaratamiento subvencionado del coste del pienso. El coste del pienso en la producción cárnica es el mayor coste de producción. Estamos hablando que supone, en un kilo de carne de cerdo, solo el coste del pienso sería el 55% del coste de producción, que estaría subvencionado por la PAC. Por lo tanto, esas empresas de una agricultura que contamina no pagan sus externalidades. Y tenemos unas políticas públicas que subvencionan un modelo alimentario que enferma, un modelo basado en la grasa, en la sal y en el azúcar, que como hemos visto enferman. El 70% de la PAC, de ese 40% del presupuesto europeo, va a subvencionar de manera directa o indirecta, vía el pienso, a la industria cárnica. Y ya, por último, como última reflexión y para enlazar con la charla de Manuel, una reflexión a una mirada desde la ética, de este modelo productivo, tanto desde la ética animal como desde la justicia social. ¿Vale? Estamos en un modelo de producción industrial que genera todos estos impactos en la salud, pero que es inhumano. Es inhumano para los animales, a los que no dejamos expresar de ninguna manera su comportamiento natural, que es la base del bienestar animal. Evidentemente cumplen normativa de bienestar animal, pero la normativa de la legislación de bienestar animal es muy mejorable. No me puedo detener en este punto, pero también es muy inhumano para los trabajadores del sector. Hemos visto, por ejemplo, cómo muchos de los focos de COVID en Alemania vinieron por trabajadores del sector cárnico que venían fletados en aviones desde países del este europeo. Es decir, que los trabajadores de la ganadería intensiva también sufren los mismos impactos y la misma vida inhumana que los animales, tanto los que viven en las granjas, o sea, los que trabajan en las granjas como los que trabajan en los mataderos, ¿no? Un sector precarizado de inmigrantes que sufren igualmente como los animales esas condiciones de vida estresante e inhumanas. Como última reflexión, todo ese sufrimiento, desde un plano ya más espiritual, también nos lo comemos, ¿no? Y eso, este modelo que maltrata, que no respeta la vida, yo creo que también nos empobrece y nos hace de menos humanos. Y bueno, con esto termino. Gracias, Belén. Francamente, impactante, ¿no? Tus reflexiones, los datos, toda tu ponencia pues deja de evidencia y claramente lo que está ocurriendo, ¿no? Y que todas estas afirmaciones que he ido oyendo y escuchando y leyendo, pues hace más patente que así es, ¿no? Y urge un cambio de mirada y urge un cambio de sentir y un cambio de actitud y francamente tenemos que ir en busca de otros modelos que puedan dar respuesta a la vez que de la salud, también de la alimentación, ¿no? Y de la forma de interrelacionarnos con la naturaleza, con los animales, etcétera, etcétera, ¿no? Que todo es integral y no puede ser aislado el uno del otro, ¿no? Pues muchísimas gracias, la verdad que ha sido magnífica tu ponencia, ¿no? Pues nuestro siguiente invitado, desde Bilbao. Buenas tardes, Manuel. Hola, buenas tardes. Gracias por aceptar mi invitación. A Manuel le conozco desde hace algunos años y espero que podamos seguir construyendo esa relación de amistad y colaborar en muchos proyectos significativos. Para que lo conozcan un poco más, debo decir que Manuel Hernán Ruiz es licenciado en Pedagogía por la Universidad de Deusto
licenciado en Psicología por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid y doctor en Psicología por la Universidad de Deusto. Desde el año 82 trabaja en el servicio público en el Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil. Su tarea está dirigida a la atención de problemas psicológicos de niños, adolescentes y familias. También desarrolla labores de interconsulta con médicos y pediatras, así como con orientadores escolares. Acreditado por la UNICUAL como profesor doctor de universidad privada desde el 2010, en la actualidad participa como docente en el Máster Oficial de Psicología General Sanitario de la Universidad de Deusto, donde ha sido docente durante 25 años en la licenciatura y grado de Psicología. Participa también como docente en diversos cursos y máster de especialización en Psiquiatría y Psicología organizados por diversas sociedades científicas. Manuel, me gustaría que nos explicaras tu punto de vista acerca de la salud relacional en un mundo cada vez más virtualizado. No paramos de oír noticias acerca de las bondades del teletrabajo, pero me temo que no es de todo saludable. Bueno, pues muchas gracias, Farid, por tu invitación, por darme la oportunidad de poder, bueno, pues exponer mis ideas o mis experiencias, poder compartirlas, escuchar las experiencias que nos ha contado Miguel y Belén y bueno, disfrutar del intercambio generador de buenas cosas que pueden tener estas mesas que organizas. Bueno, el tema que planteas, la verdad es que es un tema muy amplio. Yo voy a tratar de reducir un poco, de limitarme para poder responder un poco a tu pregunta, ¿no? Lo primero es, bueno, que hablas de la salud, ¿no? La salud, como nos ha señalado muy bien anteriormente Miguel, pues bueno, es algo súper delicado, es algo muy complejo. La OMS lo define como el bienestar físico, mental y social. No solo, dice la OMS, no solo la ausencia de enfermedad. Yo creo que este aspecto es muy importante. Hablar de salud no es lo mismo que hablar únicamente hablar de lo que es enfermo o la enfermedad, sino que también es cosas que tienen que ver un poco con todo esto. Esta cosa integrada un poco entre todos, entre todos estos aspectos de lo físico, lo psíquico, podríamos decir también un poco lo espiritual y lo social, hacen que tomemos en cuenta que la salud va a marcarnos las bases más importantes probablemente de las diferencias, ¿no? Antes Miguel nos ha comentado, de una manera yo creo que además con los números, nos ha dicho las diferentes expectativas de vida de un señor que vive en la misma ciudad, pero en un barrio o en otro barrio. Y es verdad que hay unos componentes genéticos, tal, pero bueno, viven en el mismo municipio, ¿no? Que probablemente hay muchos factores, ¿no? Probablemente también está la contaminación en un barrio y en otro es distinta, ¿no? Pero hay un factor que a mí me parece que es fundamental de diferenciación, que es la educación. La educación va a estar en la base de lo que van a ser los criterios de salud. Belén nos lo ha comentado también hace poco, ¿no? Si yo tengo una buena educación y sé la importancia de una alimentación sana, si tengo una educación y sé la importancia de las relaciones con los demás, etcétera, probablemente yo me alimente de unas maneras más saludables y pueda vivir mejor. Incluso, el tema de las mesas es la economía, incluso hay gente que, bueno, que prioriza la economía a la salud. Trabajo muchísimo para ganar mucho dinero, aunque me muera o me mate en el esfuerzo. Es muy importante la educación porque va a ser la base, pienso, de toda esa estructuración. Bueno, otro término que hablabas es un poco la salud relacional, ¿no? Y aquí sí que hay que decir que nosotros, los seres humanos, somos básicamente unos seres relacionales. El ser humano, si nace y se queda solito, se muere, no hay vuelta de hoja. O bueno, o pasamos a ser
el famoso niño de la selva, ¿no? Alimentado por los lobos, ¿no? Pero sin habla, sin entendimiento, sin capacidad de poder desarrollar sus habilidades como persona, como ser más evolucionado, ¿no? Somos un ser relacional y la primera relación que nosotros establecemos, yo creo que por lo que nos ha comentado antes Farid, Belén está en ello precisamente, con su bebé, es tener eso, una relación fusional, ¿no? Nosotros hablamos de una relación tan íntima entre la madre y el bebé que eso va a quedar marcado durante toda la vida, ¿eh? Va a ser una relación básica, fundamental. Hoy en día las nuevas teorías hablan de vínculos, hablan de apego, hablan de cómo esa primera relación va a marcar cómo va a ser ese sujeto en el futuro. No es que le determine, pero sí va a marcar. Bueno, va a ser más o menos, yo me imagino que Miguel también tiene la experiencia, ¿no? Va a haber sujetos más o menos desconfiados. ¿Por qué? Porque bueno, tuvieron una primera relación donde les abandonaron o donde los pegaron, los animales. Nos encontramos un perrito que el pobre se asusta cuando sale a la calle, probablemente porque le han pegado, ¿no? Es decir, que si en los animales, en los sistemas más primitivos pasa eso, ¿qué no ha de pasar en el ser humano? Esta primera relación, que nosotros llamamos eso, primera relación fusional, es importantísima para poder tener un buen desarrollo y una buena salud. Un poquito más adelante, las relaciones empiezan a diferenciarse. Los niños empiezan a diferenciar entre la relación que tengo yo con mi mamá o con esa persona tan importante y empiezan a entrar otros elementos en mi vida. Empiezan a entrar los hermanos, el bebé se empieza a dar cuenta de que hay otros. Me imagino que Belén, ahora su bebé está igual llorando porque no está ella. Y está muy bien cuidado, está ahí. Pero bueno, cuando ella se marcha, su bebé igual llora, y no porque le trate mal a la otra persona, sino porque no es su mamá la que está. Y eso para el niño es muy importante. Pasamos de esa relación fusional a una relación que nosotros llamamos más dual, y después pasamos a una relación que nosotros decimos triangular, más amplia, ¿no? Dicho en otras palabras, pasamos de la relación con la madre especial a una relación con la familia, a una relación con la tribu o a una relación con mi comunidad, ¿no? Es decir, que todo es un proceso en el desarrollo del ser humano donde lo que prima es lo relacional, cómo es esa relación y cómo la relación va a ir funcionando. En realidad, esto lo vamos a llevar toda la vida, ¿eh? Yo soy usuario de la sanidad, soy un usuario, me atiende un sanitario y me puedo quejar contra el Sistema Nacional de Salud que no me da. Soy un alumno que puedo protestar contra un profesor que no me explica bien o contra una institución educativa que no pone o no prioriza lo que yo creo. Y entonces empezamos como a tener ya muchos elementos. Si una relación de 2 es complicada, una relación de 3 ya empieza a ser a veces muy complicada, porque tenemos todo esto. Entonces, bueno, pues la verdad es que la importancia de la salud, entiendo, tiene que ver mucho con la educación y tiene que ver mucho con lo relacional. Todos nosotros venimos de relaciones privilegiadas, de relaciones especiales, con esas primeras personas que nos atendieron, que nos cuidaron y que han marcado, nos han dejado como la huella de esa relación. La segunda parte de la pregunta que me hacía Farid es, bueno, ¿cómo hacemos en este mundo virtualizado, ¿no? En este mundo como de relaciones tan virtualizadas, ¿no? Y aquí la verdad es que tenemos un gran problema. Todo esto de lo relacional, bueno, lo hemos vivido durante 2000 años, lo virtualizado, lo digital, lo moderno, Zoom, Meet, etcétera, lo estamos viviendo desde hace un año, bueno, venga, no, desde los años 90, cuando empezamos a tener ordenadores o cuando empezamos a conocer, oye, creo que hay una cosa por ahí que se llama Google que le preguntas y te contesta. Eso es muy reciente, eso es muy reciente. Así que todavía estamos, antes Miguel hablaba un poco del tsunami que viene, ¿no? El tsunami, cuando vino el tsunami de Internet y del mundo virtual, bueno, es un tsunami que yo creo que todavía no lo estamos ni siquiera oliendo lo que va a ser.
Y aquí hay un problema. A mí me parece que hay un problema como muy, muy importante. Claro, a mí cuando me preguntan a veces, bueno, y esto es bueno, esto no, qué bien, ¿no? Porque fíjate, gracias a esto hoy podemos vernos uno en Madrid, otro en Bilbao, otro en no sé dónde, otro en tal, en diferentes localidades, países o incluso continentes. Fíjate qué bien. Yo a veces me pregunto, no sé si realmente está tan bien, no sé. Voy a llevarlo al terreno de lo que comentaba antes Belén. Cuando se inventan, eso descubren, mejor dicho, los antibióticos, ¡oh, qué bien! Han descubierto los antibióticos, fíjate qué maravilla. Ahora vamos a poder no morir por una infección. Es un avance para la humanidad inmenso. Y es verdad, es un avance para la humanidad inmenso. Pero luego fíjate lo que nos cuenta Belén. Se muere más gente ahora por el uso de antibióticos, ¿no?, que por otras cuestiones, ¿no?, como accidentes de coche, por ejemplo. Es decir, que tenemos toda una serie de cuestiones relativas un poco al mundo virtual, al mundo de Internet, etcétera, que por un lado nos asombra y nos deja maravillados, estar conectados, tener relaciones, puedo hablar con no sé quién, que no le veo desde hace 1000 años. A mí me da un poquito de miedo, porque me parece que tiene un poquito de trampa el tema, tiene un poquito de trampa. No quiero demonizar nada porque no sería tampoco justo. El antibiótico no es ni bueno ni malo. La energía nuclear no es ni buena ni mala. Sí que es bueno o malo el uso que nosotros damos a eso. Eso sí que es un peligro. Si yo la corriente eléctrica la utilizo para hacer una descarga en la silla eléctrica, pues igual no es lo mejor. Pero si lo utilizo para dar luz a un sujeto que puede estudiar por las noches, igual potencio su educación. Es decir, que tenemos todo un reto ante... Otra vez vuelvo al tema de la educación, un reto donde lo fundamental es sobre qué vamos a plantear eso. Si nosotros planteamos la salud sobre un sujeto con una buena educación, en el que estamos hablando también de la ética, como decía antes Belén y Miguel, hablamos del interés por el otro, del cuidado por el otro, etcétera, entonces estamos hablando de una salud que nos va a ser muy próspera y muy útil a todos. Claro, si yo lo que hablo es de una salud donde lo que voy a hacer es forrarme yo vendiendo medicaciones o generando antibióticos o recetando este producto o generando este hospital, ¿no?, pues entonces tenemos un problema. Entonces, tenemos que tener un poco de cuidado, basarlo todo en lo que es en el concepto de educación para poder utilizarlo, digamos, de una manera más adecuada. El mundo virtualizado, además, yo creo que tiene un riesgo, que ese es muy nuevo, y es el nuevo de que, bueno, esta camisa de la que yo llevo habitualmente, yo me he puesto esta camisa para que me veáis. ¿Cuántas veces nos encontramos, bueno, pues con mundos virtuales que no son reales, son poses, ¿no? Son maneras donde yo me quiero mostrar, y de esto hay mucha literatura escrita, son maneras donde yo me pongo para que tú me veas como yo quiero que tú me veas. Es más, si estoy hablando con uno me pongo de una manera, si estoy hablando con otro me pongo de otra manera. Si estoy más así, me pongo más rojo o me pongo más verde. Depende un poco de con quién tengo enfrente. Y este es un gran riesgo. Y en el mundo virtual todavía no tenemos defensas contra esto. No sabemos realmente cómo es realmente el otro. Un colega médico, un psiquiatra, una vez nos decía que él es mayor ya, decía que él cuando estudiaba le enseñaban a diagnosticar oliendo a los pacientes. Quería decirnos que le enseñaban a hablar con el paciente, a preguntarle cosas, a olerle, a sentirle. Hoy en día, bueno, antes nos lo decía Miguel, parece como que hay hospitales donde te diagnostican, tú entras casi en una caja donde te sacan sangre, te hacen un electro, te hacen no sé qué, y entonces te sacan la conclusión. Y una vez vi un paciente que tenía un 0% de inteligencia. Estaba aterrorizado el pobre. Pero es que me han dado un 0, estaba estudiando ya, iba a entrar en la universidad, pero es que me han dado 0% de inteligencia. Y él decía, ya sé que no puede ser, pero ¿cómo pueden decir que tengo un 0% de inteligencia? Pues muy fácil. La máquina había hecho el algoritmo, se había equivocado, pero la máquina no detectaba el error. Entonces, ese es un riesgo que tenemos con todo este mundo virtualizado, que yo creo que tenemos que tener como mucho cuidado, porque lo real es real, no es ni como yo me lo imagino, ni como quiero que sea, sino es como es, no es como yo quiero que sea. No me quiero entretener mucho porque me parece que
para no pasarme con el tiempo, hay uno de los temas que has planteado, Farid, que es un poco el tema del teletrabajo, ¿no? El teletrabajo, al final, yo lo dividiría, de casualidad, mientras venía para acá, que he estado de viaje, he oído en la radio hoy justo un debate sobre el teletrabajo, ¿no? Estaba muy atento, pero como pasaba por túneles no he podido oírlo. Lo iba oyendo a ratos nada más y me ha dado un poco de rabia, ¿no? Pero estaban hablando mucho de que el teletrabajo no es telepantalla. Yo pensaba que el teletrabajo tiene dos palabras, tele, a distancia, y trabajo. A distancia es verdad que podemos trabajar y nos puede ser muy útil y podemos ver cosas y hacer cosas y nos es muy útil toda esta tecnología. El trabajo es una actividad que requiere de mucha salud para poder trabajar bien. Si no, nos podemos convertir en malos profesores, malos cuidadores, malos cocineros, si solo nos interesa acabarlo, terminarlo cuanto antes y liquidar el tema. Vuelvo otra vez a la educación. Teletrabajo, primero, que sea un buen trabajo basado en la salud, basado en un buen equilibrio personal que al sujeto le permita poder hacer con su trabajo un dar a los demás algo. Con mi trabajo yo te doy una buena comida, te doy una buena educación, te doy un buen alimento. No te doy algo para aprovecharme de ti. Te voy a cobrar 3 veces más o voy a darlo muy rápido para yo sacarme un beneficio. Entonces, me parece que es muy importante. Hoy en día yo creo que aquí tenemos en la radio, entre túnel y túnel oía, esto hay que legislarlo muy bien. Hay que tener mucho cuidado porque si no, la gente no sabe lo que es teletrabajar, ¿eh? Y se va a confundir y va, bueno, pues a tener... Dentro de un trabajo elaborado por una personalidad más sana va a ser más fácil. Y tenemos un problema aquí enorme, que yo creo que lo conocemos todos bien. Cuanto menos educación hay, más precariedad de salud, más problemas laborales, más dificultades familiares, peor educación, peor crianza, etcétera, etcétera. El que recibe peor crianza, peor evolución tiene. No hay vuelta atrás. Esto es así. Esto es un círculo vicioso donde estamos totalmente interrelacionados y si no conseguimos hacer cada uno nuestro papel de forma adecuada, el siguiente de la cadena va a perder. Una de las desgracias con la pandemia es que los niños o los adolescentes en familias conflictivas han sufrido muchísimo más que los que estaban en familias no conflictivas. Los que estaban en familias no conflictivas, pues igual hasta han podido descubrir cosas buenas, pero los que estaban en familias problemáticas, padres alcohólicos o madres alcohólicas, ludópatas, maltratadores, etcétera, pues lo que han vivido durante 2 años ha sido un verdadero horror. Antes iban a la escuela y se liberaban unas horas o incluso tenían una comida saludable al día. Pero desgraciadamente con todo esto no han podido. Una última cosa que para terminar, sobre estos grandes peligros que a mí me preocupa mucho, ¿no? Es un tema que yo creo que se habla muy poco y es el tema referido a Zoom, por ejemplo, ¿no? Y a las tareas un poco de videoconferencias y demás, ¿no? Y a los móviles, ¿no? Que es el dilema de presencia y ausencia. Presencia y ausencia. El niño pequeñito necesita de una persona que le cuide y la presencia de esa persona le ayuda. Si al niño le dejáramos solo en la cuna, hay estudios muy interesantes, ¿eh? Hay estudios de niños, un tal Spitz hizo los estudios, niños que estaban en orfanatos bien alimentados, bien cuidados, se les cambiaban los pañales, se les daba la alimentación adecuada, pero no se les daba cariño, se morían, hacían una depresión y se morían. Está totalmente descrito. Es necesaria la alimentación y es necesario el cuidado y el cariño. La presencia no es suficiente, tiene que ser una presencia presente. Es decir, no una presencia de ahí está mi foto, ya me ves, sino que tiene que estar. Hoy en día hay muchas presencias ausentes. Vemos las cuadrillas de adolescentes, según venía para acá, 4 o 5 adolescentes por la calle. Cada uno iba mirando su móvil. No se miraban entre ellos. Esta es la foto típica. Me hubiera gustado poner una presentación, ¿no?, con varias fotos de estas, pero yo creo que si cerramos los ojos todos las vemos, ¿no? Como la gente está mirando su móvil y no mira el que tiene enfrente o en el restaurante.
Este dilema de presencia-ausencia me parece que es determinante. Tenemos un pequeño tsunami que se está acercando. Y miramos más a la pantalla que al que tenemos enfrente. Y esto, bueno, pues no tiene alguna... Yo creo que tiene que tener alguna consecuencia, ¿no? Bueno, acabo hablando, pues eso, de lo que Belén también mencionaba, un poco de la importancia de la ética, la importancia de que las cosas que hagamos tienen que ser bien hechas. Justo antes de empezar, he oído todo con la aplicación esta del TikTok, el gran problemón que se está haciendo sobre la ética, qué se hacen con esas bases de datos, quién está tomando todos los datos de los suscritos a estos canales, qué está pasando ahí, ¿no? No olvidemos, hay un libro súper interesante sobre la ética y las máquinas, no olvidemos que las máquinas no tienen ética, pero están construidas por sujetos que sí tienen ética. Y las máquinas al final van a tomar decisiones, estamos haciendo que tomen decisiones que igual no son los más oportunos. Y bueno, no quiero tampoco entretenerme más para poder dar espacio al debate. Gracias. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Que francamente queda patente que los humanos no solo somos entidades biológicas, ni tampoco físicas, sino también hay una dimensión trascendental, hay una dimensión que le podemos llamar también espiritual, hay una dimensión humanista en el ser humano que a la vez tiene que estar presente en nuestras vidas para que las otras dimensiones cobren sentido, ¿no? Y como comentabas, ¿no? Si el niño en el orfanato o en cualquier otro lugar podía tener sus necesidades biológicas bien cubiertas, pero las necesidades afectivas y relacionales no lo estaban, y ese niño acabaría o enfermo o muriéndose. Entonces, se queda patente que hay otra realidad que convive con estas otras realidades que tenemos, ¿no? Bueno, voy a dar paso a nuestro último bloque, aunque hoy estamos un poco pasados de tiempo, pero la verdad que merecía la pena escuchar a cada uno de nuestros ponentes todo lo que tenían que comentarnos y las ilustraciones que nos han dado. Merecía la pena pues, esa extensión de tiempo que hemos tenido, ¿no? Y quería compartir con la mesa una reflexión y un principio que desde niño he ido recibiendo, ¿no? Que es, entonces quería reflexionar como esa última parte, ese último bloque era un tanto de reflexión, para que lo reflexionáramos entre todos y ver si realmente este principio, que es lo que voy a comentar, tiene algo que ver con nuestros modelos actuales, su presencia o su ausencia, ¿no? Hay un principio en que he sido educado desde pequeño, sin embargo, no había sido consciente de su significado de importancia hasta hace pocos años. El principio en cuestión es la libre investigación de la verdad. En el contexto que yo lo había recibido, estaba vinculado concretamente a las creencias religiosas y a la ideología. Ahora me he dado cuenta de que este principio debe estar presente en todas las esferas de nuestra vida, para que tengamos algún criterio de mayor peso a la hora de tomar decisiones respecto a cualquier tema, sea sobre nuestra alimentación o nuestra formación académica profesional o nuestro apoyo a aquellos gestores públicos a través de nuestros votos. Creo firmemente que si este principio no cala en la vida social, francamente, estamos vendidos. No quiero extenderme más y que podamos escuchar también la opinión de la mesa respecto a ese principio y esa reflexión. ¿Estáis abiertos a intervenir? Quien desea intervenir. Abrir los micros todos, por favor. Que ya no hay turno de palabras, sino que cada uno puede comentar lo que crea sobre este tema que os he comentado, ¿no? La libre investigación de la verdad. ¿En qué medida este principio está presente en nuestras vidas, en la toma de decisión o no? Personalmente creo que no lo está tanto, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que haya otros que organicen nuestra vida, ¿no? Que decidan por nosotros, por nuestra salud, por nuestra alimentación, por nuestra educación. Es decir,
hay todo un entramado social que acaba dirigiendo nuestra vida y acaba mermando nuestras capacidades de decisión, ¿no? Nuestra capacidad de discernir, ¿no? ¿Por qué esto y el otro no? ¿No? Y viceversa. Bueno, si queréis empiezo yo dando un poco un apunte, una pincelada. La libre investigación de la verdad, al final, es lo que se espera que una persona pueda ir desarrollando a lo largo de su vida. Voy a irme otra vez al principio. Cuando hay un niño pequeñito que está cuidado por una mamá, por un cuidador, con mucho cariño, no solo el alimento físico, sino también el emocional y el espiritual, ese niño está, antes decía, fusionado, está unido, está totalmente confundido, digamos, con esa persona. Todo lo que dice mi mamá o mi cuidador o mi profesor es perfecto. Yo creo que todos recordamos diferentes momentos en la vida en lo que, no, pues lo ha dicho mi madre, o esto me lo ha dicho mi padre, no, esto me lo ha dicho la señorita, no, esto me lo han dicho en el cole, y es lo más importante, me lo ha dicho mi amigo, y es lo más importante, ¿no? Tenemos como la necesidad de poder hacernos con eso. Si nos quedamos ahí, nos quedamos siempre pendientes de aquello que me dijo aquel. Es fundamental, antes os decía, poder pasar de la fusión a la dualidad y a la triangularidad, tener mis propios criterios, tener mi propia manera de entender las cosas para yo poder aportar algo distinto. Y eso es la evolución de la humanidad, que cada vez estamos más preparados para poder dar un pequeño paso, pequeño, tampoco pequeñito paso, que nos permite poder avanzar un poquito más. Y eso solamente es cuando uno toma la libre investigación de la verdad. Si yo tengo que respetar, en psicología se habla de las lealtades invisibles. Si yo tengo que respetar esa lealtad de aquello que me dijeron que es intocable y que no se puede cuestionar, yo no avanzo, porque no se puede cuestionar. Pero si se me permite cuestionar o yo exijo poder cuestionar, entonces voy a poder dar un pequeño avance. Fíjate, yo creo que Farid es uno de los elementos fundamentales del desarrollo de las personas y de las oportunidades que tienen los seres humanos para hacer de su propia vida y de la vida de las personas que le rodean un mundo mejor. Y que está muy relacionado también con las situaciones de partida, ¿no? Y con esta cosa que nos preocupa tanto, que es la desigualdad. Antes hablábamos de la obesidad infantil. En España, 1 de cada 3 niños tiene obesidad infantil y está especialmente ligada a la desigualdad. Claro, dices, bueno, pues a lo mejor la gente con menos recursos o menos posibilidades o menos educación, en realidad come menos, no come mal y tiene más obesidad. Y en ese sentido, yo creo que hay 4 niveles que yo observo. Que estoy de acuerdo con Manuel, no todos son malas noticias. Vamos poquito a poco, pero a veces vamos muy despacio y cuando nos enfrentamos a una situación muy compleja, como por ejemplo esto de la pandemia, en lugar de buscar respuestas, en lugar de hacernos preguntas a las respuestas que nos damos, que son bastante automáticas y que tienen más que ver con integrarnos en una comunidad que nos da sentido y que nos resulta aspiracional, nos contentamos con esas respuestas y con la reacción emocional que tenemos ante ellas, de cómo se establecen situaciones como de emoción, estados de ánimo de tipo de resentimiento, de culpar a alguien por una situación que no llegamos a comprender y que no buscamos una solución básica porque a lo mejor no encaja en el apriorismo que de alguna manera traíamos de casa o llevábamos puesto. Entonces, a pesar de que vivimos en una sociedad hiperinformada, con una capacidad inmensa para poder investigar, la herramienta de Google es una cosa absolutamente maravillosa si tienes las preguntas, porque Google así solo no anda, hay que preguntarle. Y
y hay que saber qué leer y dónde. Esto a todos nos pasa, ¿no? Que nos equivocamos en un momento dado. Tenemos como referencia, en medicina es más fácil porque, bueno, al final tienes The Lancet o New England Journal of Medicine, que tampoco es que sean la verdad de la vida, pero tienen unos estándares de comprobación que tiendes a creer que es lo que dice. Y luego cuando se estudia y cuando se leen a los filósofos que saben de esto, la cosa se complejiza mucho y descubres que es que en realidad no hay una verdad tan permanente, es decir, y que todo hay que huir de cualquier tipo de fanatismo porque nos encierra en una caja y nos impide relacionarnos con otras personas y además genera mucho rechazo entre distintas comunidades, ¿no? Y yo creo que eso es un elemento básico de este tipo de lectura. Por ejemplo, mi lectura que he hecho antes sobre la sanidad puede ser leída desde un punto de vista estrictamente político y la verdad es que tiene bastante poco de político. Es decir, son estructuras de decisiones que detrás sí hay decisiones políticas, es cierto, pero se trata de partidizar, ¿no? Y al final eso convierte la conversación en una conversación lamentable de legitimación, deslegitimación al margen de cualquier argumento racional. Y eso es muy alineante de las sociedades y nos machaca, ¿no? Voy a poner un ejemplo además, y con esto termino, un ejemplo que puede ser un poco provocador. El otro día había en internet, leía una entrevista, veía una entrevista que le habían hecho al consejero delegado de esta empresa que se llama Airbnb, que es una empresa que se dedica al alquiler de casas turísticas, típicamente en centros turísticos, en los centros de las ciudades, y que ha tenido una actitud indudablemente depredadora de la vivienda y inflacionista de los precios de la vivienda y del alquiler en el centro de las ciudades y además que produce unas externalidades fuertes relacionadas con ir destruyendo la vida de barrio y convirtiendo la casa de tu vecino en un hostal. Pero eso no quiere decir que el tipo no haya que escucharle. Porque la reacción que había en Twitter era, pues te fastidias. Has perdido todo lo que ganaste en 12 años en 3 meses. Bien, yo no digo que eso no tenga su punto de meme y su punto de verdad, ¿no? Pero al final te pierdes la reflexión que él hacía de que el turismo en España, en el mundo, él opinaba que se va a transformar, que los grandes centros turísticos, que son las grandes ciudades, Nueva York, Madrid, París, Londres, van a dejar de serlo y la gente, ellos lo que han visto con su base de datos inmensa de personas, es que la gente sigue viajando, pero viaja a 200 kilómetros, en un radio de 200 kilómetros de sus viviendas. En España probablemente eso pueda ser un poco más largo porque si vives en Madrid, que además en España somos los madrileños, además somos como muy centralistas, podemos ir a 400 kilómetros y llegar hasta Valencia, a la playa, ¿no? Pero yo creo que la reflexión era interesante, ¿no? Entonces, pero me daba más rabia de que en el fondo, a pesar de que estoy de acuerdo, este señor tenía un negocio depredador, pero conoce el comportamiento de las personas y lo está compartiendo de una manera transparente. Y yo creo que en eso nos perdemos la oportunidad de poder diseñar y de poder ofrecer soluciones o participar de las soluciones sociales de una manera más potente, ¿no? Es decir, y eso tiene que ver con la capacidad de hacerse preguntas y de no contentarte con tus respuestas, porque al fin y al cabo el ser humano no es capaz de ver la verdad, solo es capaz de interpretarla. No hace falta leer a Heidegger para eso. Desde luego, si se le lee, pues ayuda. A Wittgenstein. Y yo creo que además hay tenemos ahora unos filósofos muy potentes en el mundo de la ecología también. Y yo creo que eso
Eso es un gran aporte que tenemos que ver cómo se le acerca a la ciudadanía sin que nos produzca miedo. Parece como que no tener respuestas nos da un tremendo temor. Y es precisamente desde donde podemos desarrollar mejor nuestras vidas, en mi opinión. Así que yo creo que la pregunta, la verdad, Farid, estaba muy bien hecha. Gracias, gracias. Sí, me encantaría escucharte, Belén, también, aunque estamos sobrepasados del tiempo. Si me permites, voy a lanzar una pregunta y empezamos por ti. A no ser que deseas comentar también al respecto, algo que pues entonces no damos paso a la pregunta. Tú decides. ¿Comento la pregunta que tengo preparada o quieres comentar algo al respecto a la reflexión que hice anteriormente? Quería cerrar un poco enlazando con lo que ha comentado Manuel y Miguel, lo que comentabas, Miguel, ¿no? De cómo hacernos las preguntas adecuadas, ¿no? Decía Paulo Freire, ¿no? En la pedagogía de la pregunta, ¿no? Que la educación debería ser no dar las respuestas a preguntas no dadas, ¿no? Yo creo que en esa falta de la libre investigación de la verdad tiene mucho que ver el discurso de los medios de comunicación apoyado por un modelo de educación basado en la repetición y no en la reflexión, ¿no? Por una parte tenemos unos medios de comunicación que sabemos que pertenecen a los poderes económicos que están al servicio de mantener ese modelo económico ecocida y bueno, mantener ese modelo económico y político, y por lo tanto necesitan generar una opinión pública que esté de acuerdo con ese modelo, que no se cuestione. Y eso solo se puede mantener si tenemos una ciudadanía que no se hace preguntas. ¿Por qué la ciudadanía no se hace preguntas? Pues porque desde los 3 años que entran en el sistema educativo, con una inteligencia sensoromotora ya les sentamos, que es algo bastante poco natural, y les introducimos respuestas a preguntas no dadas, ¿no? Es un modelo de repetición y de transmisión de información en la universidad no estamos formando a seres humanos, a personas desde una mirada humanista, sino que nos dedicamos a formar a técnicos al servicio de un modelo productivo y económico, mientras que la educación en valores ha quedado relegada en todos los ámbitos de la educación, desde infantil hasta posgrados, a un plano muy periférico, ¿no? Y sin embargo la educación debería ser, ¿no? como plantea Ivan Illich, un diálogo en el que se genere una construcción colectiva del conocimiento y del aprendizaje, de manera que, ¿no? Para hacer las preguntas debemos entrenarnos en analizar de manera crítica la realidad y no asumir verdades que nos han venido dadas de la mano de expertos, ¿no? Y por lo tanto no dejar en la mano de terceros la gestión de nuestra salud, la gestión de nuestra economía, la gestión de nuestro pensamiento, ¿no? Eso. Gracias, Belén. La verdad que es un debate apasionante. Escuché en su tiempo una entrevista de José Luis Samper, uno de nuestros grandes pensadores y economistas en España, y daba gusto sus reflexiones al entorno precisamente de esta pregunta, ¿no? Cómo en una sociedad se educa, para qué fines, ¿no? Entonces hay que ajustar las perspectivas a lo que se le ha educado. Entonces, lo que venimos diciendo, ¿no? No se puede pedir peras al olmo. Entonces, muchas veces venimos diciendo de que por qué no esto, por qué no aquello y tal, y luego no miramos hacia atrás cómo les hemos educado, cómo hemos sido educados y de qué manera entonces ahora respondemos ante las preguntas que la vida nos hace, ¿no? Pero bueno, estamos pasado nuestro tiempo. Me gustaría al menos lanzar una de las 2 preguntas que tenía preparado para poder discutir entre todos. La primera pregunta, bueno, la verdad que escuchándonos y ya todo lo que habéis expuesto, se hace un tanto patente que la economía y la salud son eslabones de la misma cadena y que no se puede concebir el uno sin el otro. Se puede decir que es como un reloj de mecanismos, un sistema complejo que a su vez está estructurado sobre subsistemas. Sin que ninguno pueda aislarse del otro,
sin incidir en el resto. Entonces surge la pregunta, ¿no? ¿Acaso es el aprendizaje local de toda la esfera social es el que nos ayudará a encontrar respuestas a los desafíos que nos abordan? Adelante. Mira, a mí me está resonando, hay un libro que además os recomiendo, que se llama Aterrizar en la Tierra, de Bruno Latour. Esto que a ti, Farid, yo creo que te va a gustar especialmente. Latour es un filósofo francés muy afamado, que cuestiona, no es anticientífico, pero cuestiona que la ciencia sea una verdad verdadera. Esto es una herramienta de descubrimiento. Y esto que tiene que ver de la economía y la salud, nuevamente la pregunta es, pero ¿la de quién y para quién? Y al final terminamos poniendo esa pregunta la olvidamos. Y la olvidamos porque nos hacen olvidarla. Porque la economía, y esto es una discusión que hemos tenido políticamente en el ayuntamiento, entre concejales, es decir, bueno, ya, pero si continuamos si no anticipamos la salida del confinamiento, hundimos la economía. Digo, ya, pero si corremos demasiado, vamos a ganar 2 semanas para retroceder 45 años. Entonces, a lo mejor es mejor pensárselo. Entonces, ahí tenemos esa yo creo que es la gran pregunta. Siempre, y no con esto, y además me pareció muy interesante la reflexión de Belén, de no ser demasiado antropocéntricos. Pero al fin y al cabo, tenemos que hacernos siempre la pregunta de quién estamos hablando y para quién estamos hablando. Yo creo que una visión más comunitaria y de cuidados produce una economía más sostenible para más personas. Y en cambio, una visión de individualista, de cadena de montaje, produce una gran economía para muy pocas personas. Y yo creo que eso es un poco donde está la clave, ¿no? Y en esa misma dimensión, esas muchas personas pueden ser no solamente muchas personas, también pueden ser muchos animales, y el cuidado de darnos cuenta de que vivimos en un planeta cuyos recursos son finitos y que esto se acaba y que no podemos vivir en la pretensión del crecimiento eterno. Aunque el ser humano sea un animal que vive en el crecimiento eterno, y a lo mejor hay que cambiar el eje, y entonces el eje no tiene que ser el crecimiento eterno necesariamente en el lujo o en lo material, sino que podemos crecer en otro tipo de aspectos que tenemos que encontrar y hacerlos valiosos e interesantes para las comunidades en las que vivimos. Y yo creo que eso es un poco como lo veo yo, un poco la clave de ir girando a hacernos las preguntas de que las cosas les pasan a las personas y que las personas son personas en sus comunidades, que es ahí donde hay que incidir. Lo mismo pasa con la salud. Por eso yo preconizo que lo importante es la atención primaria y no tanto las resonancias magnéticas, que son importantes. Una cosa, Miguel, lo estoy poniendo aquí para los que nos están siguiendo, el libro para enviar es Aterrizar en la Tierra de... Bruno Latour. Bruno Latour. Bueno, si lo tengo mal escrito, me disculparán, pero bueno, lo pueden... ¿Dónde aterrizar? Mira, lo voy a poner yo ahora en el chat de aquí. ¿Dónde aterrizar? Eso es. Eso es. Vale, cuando ya lo pongo. Bueno, sí, adelante, yo querría tu pregunta llevarla, aterrizarla a los modelos alimentarios, ¿no? Cómo, bueno, pues desde la soberanía alimentaria y desde la agroecología defendemos una relocalización y una recampesinización de los modelos alimentarios y, por tanto, del conocimiento tradicional asociado a ellos, ¿no? No pensado como una vuelta al pasado, sino una suma de la recuperación de los conocimientos tradicionales diversos
junto con una investigación en lo que se llaman tecnologías eficientes agroalimentarias, que lo que se basan es en reducir, en vez de aumentar la producción a costa de una explotación de recursos finitos y de una explotación sobre todo de consumo de combustibles fósiles, en una reducción de recursos y en una resiliencia. Es decir, pasar en un modelo de conocimiento único, en un modelo de producción ganadera única, da lo mismo una granja de cerdos es igual en Teruel que en China, ¿no? Es exactamente igual, a pasar a múltiples modelos alimentarios diversos. Es decir, no solo aumentar la biodiversidad genética, la biodiversidad animal o planetaria, sino también aumentar la biodiversidad de pensamiento como una estrategia de aumentar la resiliencia, ¿no? Yo creo que es imprescindible, ¿no? La relocalización y la recampesinización del conocimiento de los modelos agroalimentarios como estrategia de poder seguir alimentando a la población humana sin chocar con los límites planetarios, ¿no? Gracias. ¿Querías comentar algo, Manuel? Sí, bueno, quizás comentar incidir más en lo de antes. Yo creo que el tema es que una buena salud genera una buena economía, ¿no? Una buena salud personal, física, una buena salud psicológica, espiritual, trascendental, genera una economía de ayuda, de cooperación y no una economía para yo lucrarme, beneficiarme y olvidarme o no importarme lo del otro, ¿no? Una buena salud tiene que estar basada, como antes nos preguntabas, en una buena libre investigación, en unos criterios que tienen que ser contrastados. Y yo aquí, un pequeño matiz nada más, que yo creo que es un matiz también un poquito peligroso, que es el famoso matiz este de las evidencias científicas que tan de moda están hoy. Las evidencias científicas, desgraciadamente, son las evidencias que casi todas son evidencias de poderes económicos que dicen esto es así porque sí. Y entonces es mejor engordar al animal con este pienso que con el otro porque así va a ser más sano. Es mejor generar este hospital con esto porque hay evidencias científicas y va a ser que no. Las evidencias científicas yo creo que es un concepto que nos están imponiendo para tratar de decir, no, es que con la ciencia no hay más que hablar. Y es todo lo contrario. La ciencia, precisamente lo decías hace un rato, Miguel, la ciencia es cuestiónese usted todo, incluso la propia ciencia. Cuando decimos que la ciencia dice esto, apaga y vámonos. Ya no hay más que hablar. Eso no es ciencia. Y yo creo que hoy en día hay mucho de esto, ¿eh? La ciencia dice y entonces como la ciencia ha dicho, pues mire, pues no. Así que a investigar. Gracias, Manuel. Bueno, hemos pasado de nuestro tiempo, la verdad que merecía la pena, pero nos hemos pasado y ya no puedo lanzar la siguiente pregunta, que era una pregunta sumamente interesante, pero bueno, esa pregunta tendrá su propia mesa, aunque hoy simplemente era un adelanto, pero siento mucho de no poder plantear esta pregunta, ¿no? Una vez más, os doy las gracias por acompañarme en esta tarde de calurosa de julio, de 11 de julio, y que estamos cada uno de nosotros fuera de nuestras residencias, y emplazarles a todos a nuestra próxima mesa el 12 de septiembre, que va a ser también un debate apasionante sobre las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, y su papel en la construcción social. Cada vez más la construcción de nuestro futuro no depende solamente de organismos oficiales del Estado, sino que hay un grupo, una masa muy potente y muy fuerte que también a la vez está trabajando en esta construcción y tiene un papel decisivo en esta construcción, ¿no? Y queremos abordar ese tema con algunas organizaciones, tanto a nivel global como a nivel nacional, como a nivel local, pues para conocer su organización y para poder aprender de ello en qué medida inciden en esa construcción social. Os doy las gracias y en este momento termino la retransmisión a nuestros seguidores. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por